a todo el auditorio de este canal de YouTube de Universidad de Ensenada. Este es el curso de estadística dedicado a los alumnos de la licenciatura en Administración de Empresas y Logística. El día de hoy vamos a hablar un tema que está relacionado ampliamente con la estadística, como lo es la probabilidad en conceptos básicos, probabilidad muy básica, muy sencilla, conceptos que son más que nada la probabilidad más que nada está ligada con la intuición, ya que muchos problemas son meramente intuitivos. Esto es, no existe, como en otras áreas de las matemáticas, no hay un protocolo estricto a seguir, es decir, no hay una fórmula que se sigue, una serie de pasos, sino que es más que nada la intuición en probabilidad la que nos ayuda a resolver los problemas. Bien, vamos a comenzar con esta clase, con el material que hemos compartido a través de Classroom. Es la presentación con respecto a probabilidad. Conceptos de probabilidad. Dentro de eso vamos a ver definiciones de probabilidad. Probabilidad de espacio muestral y experimento aleatorio, probabilidad clásica, eventos independientes y algo que ya habíamos, que es muy común en probabilidad, que es muy popular, como la distribución normal y distribución gaussiana de probabilidad. Antes que nada, pues la definición de probabilidad es el análisis de las posibilidades en ciertos juegos, la medida de certidumbre con respecto a un experimento aleatorio. Un experimento aleatorio es cualquier evento, cualquier suceso que ocurre de manera aleatoria, como lo es arrojar un dado, lanzar una moneda. El clima es un fenómeno aleatorio que no podemos saber cómo va a comportarse en algún determinado tiempo, ¿no? A futuro. Esto es que en un experimento aleatorio no podemos conocer a priori lo que va a ocurrir. Hacemos una estimación de que ocurra en realidad este experimento aleatorio, estimamos si va a ocurrir o no. Dentro de la probabilidad manejamos lo que es un espacio muestral. Aquí tenemos, el espacio muestral es el conjunto de todo lo que puede salir de un experimento aleatorio. Comúnmente usamos la variable S para definir un espacio muestral. Por ejemplo, el espacio muestral de los siguientes eventos de lanzar una moneda, pues tenemos dos posibles resultados. Tenemos la águila y tenemos sol para poder, como las posibles salidas de este experimento aleatorio. Si lanzáramos dos monedas, pues tenemos ahora 4 combinaciones producto de esos eventos. Pueden salir dos águilas, pueden salir 2 veces sol, puede salir la primera vez sol y águila y la segunda águila y sol. Entonces, todas las posibles salidas de un experimento aleatorio lo conocemos como espacio muestral. La probabilidad ya matemáticamente es lo siguiente: suponemos que un experimento aleatorio es repetido, lo repetimos n veces, algún evento A. Entonces, la probabilidad es el número de veces que se repite entre el número de elementos del espacio muestral. Esto es, por ejemplo, la probabilidad de que salga un número 3 al lanzar un dado, pues va a ser un sexto. ¿Por qué? Porque las veces que sale el 3 es nuestro evento A, es 1. El 3 puede salir nada más una vez. Y el número de elementos del espacio muestral es igual a 6, porque son 6 las caras del dado. Bueno, con respecto a la probabilidad tenemos algunas propiedades. La probabilidad no puede ser mayor que 1, ni puede ser menor que 0. Si hay una probabilidad, la probabilidad de igual a 0 es que es un evento que no ocurre, que es imposible de que ocurra. No existen las probabilidades negativas ni mayores a 1, porque la probabilidad de igual a 1 es de que el evento seguramente va a ocurrir. Derivado de eso tenemos la probabilidad complementaria, que es la probabilidad de que no ocurra un evento A. Y lo representamos con esta clase de tilde. Sería 1 menos la probabilidad de que ocurra el evento A. Por ejemplo, ya teníamos la probabilidad hace rato de la probabilidad de que salga un número 3 al arrojar un dado. Esto es un sexto, por lo tanto la probabilidad de que no salga un 3 o la probabilidad complementaria es 1 menos la probabilidad de que salga un 3. Esto es 1 menos un sexto igual a 5 sextos. Tenemos también espacios muestrales que son vacíos, donde no es posible que ocurra algún evento. Por ejemplo, la probabilidad de que salga el 7 en un dado va a ser igual a 0,
ya que no, el espacio muestral de los resultados de que salga el 7 en un lanzamiento de dados es igual a 0, es vacío. No existen caras del dado que tengan un 7, convencionalmente hablando. Por ahí vemos que alguien más quería entrar. Esto es con respecto a la probabilidad. Vamos a manejar algunas definiciones relacionadas con la probabilidad. Tenemos invitaciones por ahí. Estoy escuchando la notificación de invitaciones, pero ya no las veo. Déjenme ver por qué es. Bueno, voy a continuar presentando por lo pronto. Existen probabilidades lo que son los eventos mutuamente exclusivos. Los eventos mutuamente exclusivos son eventos que no tienen una probabilidad conjunta. Esto es que si ocurre un evento, es independiente de lo que ocurra en el otro. Ahí están las notificaciones. Por ejemplo, en un club deportivo de una preparatoria, hay 12 estudiantes. Hay 5 que vienen de primer semestre, 4 de tercer semestre y 3 de quinto semestre. La pregunta de ese problema es: ¿cuál es la probabilidad de seleccionar una pareja de estudiantes que sea uno de primero y otro de tercer semestre? Pues aquí lo que tenemos que hacer es sumar las dos probabilidades, porque puedo tener o uno de quinto o uno de tercer semestre. Por ahí. Ok, entonces de un alumno para seleccionar un alumno de tercer semestre, tengo 5 alumnos de primer semestre. Pido por favor que desactiven su micrófono, jóvenes, por ahí, Damián. Muchas gracias. Aquí tenemos 5 de los 12 estudiantes que son posibles de seleccionar, son de primer semestre, y 4 de los 12 son de quinto semestre. Entonces la probabilidad de que salga uno de quinto o de tercer semestre, pues es 5 más 4 de esos 12, y pues van a ser en total 9 de 12 estudiantes los que es posible que seleccionar en esta pareja de estudiantes. Aquí tenemos eventos mutuamente exclusivos porque no hay un alumno que pertenezca a 2 semestres a la vez. Esto es, no hay uno que esté tanto en primero como en quinto semestre. Estamos hablando aquí de eventos mutuamente exclusivos, donde no es posible que ocurran en conjunto. Vamos a ver el caso contrario en el siguiente problema. El siguiente problema es: tenemos 100 cartas numeradas, del 1 al 100. Nos pregunta cuál es la probabilidad de sacar una carta que sea o múltiplo de 4 o múltiplo de 5. Existen cartas, en este caso, que sí son múltiplos tanto de 4 como de 5. Primero que nada, vamos a sacar los múltiplos de cada uno para cada uno de los casos. Como múltiplos de 4 son 25 cartas. Dividimos 100 entre 4 y hay 25 cartas que son múltiplos de 4. Posteriormente, tenemos que obtener los múltiplos de 5. Dividimos 100 entre 5 y esos son los múltiplos de 20 cartas que son múltiplos de 5. Y finalmente, hay cartas que son múltiplos tanto de 4 y de 5, que son múltiplos de 20. El 20 es múltiplo de 4 y múltiplo de 5. Esto es, aquí ya habíamos contado estas 20 cartas, estas 5 cartas, ya las habíamos contado como múltiplos de 4. Para no volverlas a incluir como múltiplos de 5, tenemos que restarlas al final. Entonces, cuando hay eventos que no son mutuamente exclusivos, debemos de restar la probabilidad conjunta, que sería 5 de estas 100 cartas, que son tanto múltiplos de 4 como múltiplos de 5. Y en este caso debemos de sumar las 25, que son múltiplos de 4, y las 20, que son múltiplos de 5. Entonces, en este caso vamos a tener que existen 5 cartas que son múltiplos de 20, las cuales son a la vez múltiplos de 4 y también múltiplos de 5. Ok.
Aquí está este problema. Entonces quedamos que 5 cartas que debemos de restarle a la probabilidad de las otras dos, a los múltiplos de 4 más los múltiplos de 5 menos los múltiplos de 4 y de 5. Ahí tenemos el caso contrario de los eventos mutuamente exclusivos. Estos eventos no son mutuamente exclusivos porque sí hay cartas que pertenecen a ambos grupos, ¿no? Hay múltiplos de 4 y de 5 a la vez. Y aquí en este otro caso había eventos mutuamente exclusivos porque hay estudiantes que no pueden pertenecer, un estudiante no pertenece a 2 semestres a la vez. Y aquí sí pertenece una carta a 2 grupos a la vez, es múltiplo de 4 y es múltiplo de 5. En este caso, pues hay que restarle eso para no volver a contar otra vez esos múltiplos de 20 que son tanto múltiplos de 4 como de 5. Bien, otro concepto importante en probabilidad son los eventos independientes. Cuando ocurren estos dos eventos, si no se afectan entre sí, pues son eventos independientes. Hay un sinfín de ejemplos, ¿no? Los lanzamientos de dados son completamente independientes. Un lanzamiento no depende del otro. Si en un lanzamiento nos salió un número mayor a 2, pues el otro va a ser completamente independiente. Por ejemplo, girar 2 veces la ruleta también es independiente. Puede ser que al siguiente giro de ruleta ya nos duela la mano, ¿no? O no tengamos la misma fuerza, ya no nos salga el mismo color. O puede ser que ocurra algo que nos impida girar la ruleta y pues es algo completamente independiente. La probabilidad de que ocurran 2 eventos independientes, pues es multiplicar las probabilidades individuales. Por ejemplo, tenemos en una tómbola 10 bolas, en las cuales tenemos 4 bolas rojas. Extraemos bolas de una en una. Las bolas hay que regresarlas a la tómbola después de extraerlas. Entonces, vamos a ver cuál es la probabilidad de extraer 2 bolas rojas. La probabilidad, pues, ¿cuántas bolas son en total de espacio muestral? Pues son 10 bolas, de esas cuales 4 son rojas. Entonces, la probabilidad de que ocurran 2 rojas, pues es multiplicar la probabilidad de que la primera salga roja por la probabilidad de que la segunda salga roja. En este caso, pues, volvemos a tener 10 bolas en la segunda extracción porque la bola se vuelve a regresar otra vez a la tómbola. Entonces, tengo que multiplicar 4 décimos, que son 4 de las bolas rojas de total de 10 en la primera extracción, por otra vez 4 de 10 en la segunda. Esto nos va a dar 16 centésimos o 4/25. Tenemos aquí cantidades que pueden ustedes manejar como fracciones o como decimales. Si quisiéramos ahora extraer 3 bolas rojas, ¿cuál es la probabilidad de extraer esas bolas rojas? Pues va a ser menor, ya que tenemos que multiplicar este 4 décimos 3 veces, que representa las 3 veces que estamos extrayendo una bola de la tómbola, el cual pues siguen siendo 10, siguen estando sobre 10, siguen siendo décimos porque las bolas se tienen que volver a regresar a la tómbola y sigo teniendo otra vez 10 bolas, de las cuales 4 son rojas en las 3 opciones. Bueno, este problema es un poquito ya diferente de eventos independientes. Tenemos que de un contenedor de 10 botes de yogur rezagados, hay 3 botes de yogur que están caducados. Vamos a extraer al azar 2 botes de yogur. ¿Cuál es la probabilidad de que los 2 botes de yogur que estamos extrayendo sean caducos? Pues nuestro evento va a ser que extraigamos un bote de yogur, el evento A, y que salga caducado. Que el primer bote de yogur salga caducado es el evento A. ¿Cuántos existen? En total hay 10 botes de yogurt y son 3 que están caducados. Este es en la primera extracción. Hay que notar que para la segunda debemos de eliminar este bote de yogurt que ya está caducado. Por lo tanto, nos quedan 9 botes de yogurt para la segunda vez y nos quedan 2 que están caducados. Por lo tanto, debo de multiplicar 3 décimos por eso por 2 novenos. En la primera extracción tenemos los 3 completamente y de los 3 pues están los 10 que son caducos. En la segunda extracción ya hay que omitir ese bote de yogurt, nos quedan 9. Y de esos 9 que quedan, hay nada más 2 que son caducos porque el primero que extraje ya está caducado. Multiplicamos esas 2 probabilidades y este es el resultado. Aquí tenemos una nota que nos dice: en la segunda extracción no hay que reemplazar el yogurt. A diferencia del problema anterior donde sí reemplazábamos la bola y la probabilidad era la misma, ahora no reemplazamos el yogurt.
Este dato no nos lo da el problema, entonces ahí es donde entra nuestra intuición de que no debemos de reemplazar un yogurt que ya está completamente caducado para este problema. Entonces, mi recomendación es que usen la intuición para resolver este tipo de problemas. Es lo más importante, la intuición para resolver problemas con respecto a probabilidad, ya que hay datos que no nos da el problema. En este caso, el problema no nos dio el dato este de que no debemos de reemplazar el yogur. Una vez tomado ese yogur caducado, pues ya lo tenemos que desechar completamente. Nos preguntan en la parte de abajo cuál es la probabilidad de que ninguno de los yogurts esté caducado. Es una probabilidad complementaria. Ya tomamos la probabilidad de que los dos estén caducados, pues calculamos con la definición que ya habíamos visto antes, la probabilidad de que ninguno de los dos yogurts esté caducado sería 1 menos la probabilidad de que los dos estén caducados. Entonces tenemos 1 menos la probabilidad anterior que habíamos calculado de que los dos yogurts estén caducados, y esto es 14 quinceavos. Es una probabilidad complementaria. Bueno, eso es en cuanto a probabilidad clásica. También vamos a manejar en este curso lo que es la probabilidad de eventos gaussianos. Muchos de los comportamientos de fenómenos físicos, fenómenos químicos y demás está dado por esta variable gaussiana, esta especie de función que es una campana, donde el mayor peso de la información está aquí con respecto a la media. Es aquí donde se relaciona la probabilidad y la estadística, ya que calculamos una media a partir de una distribución de probabilidad. Esta gráfica nos representa una distribución de las probabilidades de un evento. Es más probable que ocurra en esta región porque la altura es máxima. Aquí, con respecto, nos vamos alejando de esta media, pues la probabilidad va a ser mínima. Muchos comportamientos tienen esta función y pues debemos de usar una tabla para encontrar estas probabilidades. Una variable gaussiana, bueno, esta curva, la media está aquí en el centro. Esta es nuestra media. Y nuestra varianza que habíamos calculado anteriormente en las primeras clases, pues es el ancho de esta curva o de esta campana. Si tuviera una campana más angosta, por aquí, pues la varianza sería menor. Entonces, el área que esté abajo de esta curva va a ser la probabilidad de que ocurra alguno de estos eventos. Para poder hacer uso de esta probabilidad, tenemos que conocer el uso de las tablas de distribución normal o gaussiana. Por ahí les subí un archivo PDF que tiene estas tablas que contienen las probabilidades, el cálculo de estas probabilidades. Y bueno, aquí estamos viendo un ejemplo de cómo usar la tabla de valores. Es el archivo PDF que subimos hace ratito. Por ejemplo, para encontrar el área bajo punto 74, la función en punto 74, bueno, perdón, aquí sería punto 54, el renglón nos va a representar el primer decimal, el renglón de la tabla, que es este 0.5, nos está representando el primer decimal, que es el punto 5, nos colocamos sobre el renglón, y después sobre la columna 4, porque el segundo decimal va a estar dado por el renglón de la tabla. Aquí está el decimal punto 0.4, y juntos punto 50 más punto 0.4 nos dan punto 54, que es el valor que tenemos que encontrar en la tabla para este ejemplo. Y donde se junten ese renglón y esa columna es el valor que vamos a necesitar. Este es el valor de punto 7054. Por ahí en el primer ejercicio de la tarea consiste en calcular el valor de probabilidad, el valor decimal, para esos dos, para un valor dado, ¿no? Encontrar el valor Z en la tabla usando esta misma metodología. Esto en efecto es la probabilidad de que cualquier valor X sea menor a punto 54. Bueno, esa distribución que tienen ahí es cuando esta tabla es cuando la media de una variable sea igual a 0, cuando el promedio sea 0. Eso que vamos a hacer se llama normalización a continuación,
Muchas de las veces hay fenómenos que no tienen una variable cero. Por lo tanto, lo primero que se debe hacer es normalizarlo. Para esto debemos de restarle al valor su media y dividirlo entre su desviación estándar. Bueno, tenemos también 3 casos antes de normalizar. Bueno, después de normalizar vamos a tener 3 casos para el cálculo de probabilidades usando la tabla Z. En el primer caso, el intervalo, pues, que sea un valor X menor a Z, pues es el cálculo directo de la tabla. Por ejemplo, que quiera la probabilidad de que X sea menor a 0.45, pues es directamente buscar el 0.45 en la tabla, como lo vimos en el ejemplo anterior. Bueno, para el siguiente caso es que la probabilidad de que un valor X sea mayor a Z, tenemos que calcular la probabilidad complementaria. Entonces, esto va a ser 1 menos el valor que obtengan en la tabla que se les esté solicitando. Por ejemplo, la probabilidad de que X sea mayor a 2.5, la tabla te da la probabilidad de que X sea menor a 2.5, por lo tanto aquí tienes que calcular la complementaria. Esto va a ser 1 menos la probabilidad de que X sea menor a 2.5. Esto es el valor 2.5 en la tabla. Y al encontrar este 2.5 me da 0.9938. Entonces, si el signo es mayor, hay que calcular la probabilidad complementaria, que es 1 menos el valor en la tabla del el intervalo que nos estén pidiendo. En el último caso tengo la probabilidad de un intervalo que vaya desde A hasta B, de que A sea menor a X y sea menor a B. Por ejemplo, la probabilidad de que X esté entre 0.22 y 1.22. Para esto hay que calcular la resta entre el valor de B en la tabla, que es el segundo número, menos el valor en la tabla Z del intervalo A. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es encontrar el valor de 1.22 en la tabla, y a este hay que restarle el 0.22 del siguiente intervalo. Restamos estos valores y esta va a ser la probabilidad de que nuestra variable X se encuentre en este intervalo. De 0.22, de que X se encuentre de 0.22 a 1.22. Vamos a ver un ejemplo. La temperatura en septiembre, este es el ejemplo, tiene una distribución gaussiana. La probabilidad es, la media es 18.7 y la varianza es 5. Quedamos que en la tabla tenemos para una media igual a 0, por lo tanto, tenemos que normalizar con la fórmula que nos dice la fórmula. Aquí está. Nuestro valor, la primera pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de tener una temperatura que esté por debajo de los 21 grados centígrados? Entonces tenemos primero que normalizar. Nuestro valor X es igual a 21. Nuestra media es 18, le restamos este valor que es 18 y lo dividimos entre 5, que es la desviación estándar. Este ya es el valor normalizado, 0.46. Un valor de 21 es un valor normalizado de 0.46. Y como dice el problema, por debajo tiene que ser un signo de menor a. Entonces, aquí buscamos en la tabla directamente, quedamos que este es el caso 1. Cuando X es menor a un valor, es el valor directamente de la tabla de 0.46 y esto va a ser 0.6772. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que la temperatura esté por encima ahora de los 21 grados? Por encima, esto es ahora mayor que. Ya tenemos el valor normalizado, nos siguen preguntando por 21, 21 normalizado es 0.46. Ahora va a ser al contrario, va a ser la probabilidad complementaria de este valor. Sería 1 menos el valor en la tabla de 0.46, que sería 1 menos 0.6772, y esto es 0.3228. Finalmente, es el tercer caso, la tercera pregunta. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que la temperatura esté entre los 17 y entre los 21 grados? Estos valores pues no están normalizados, ¿no? No son con una media 0. Por lo tanto, tenemos que normalizarlos primero. Normalizamos el 17, igual que como hicimos con este valor de 21, le restamos la media que es 18.7 y lo dividimos entre 5.
Esto nos da un valor de menos 0.34. No se preocupen, les di hay forma de sacar. Hay tablas que no contienen valores negativos, sin embargo, la que yo les pasé para más comodidad tiene valores negativos. No importa que les dé un valor negativo, entonces esta normalización, más no la probabilidad. El siguiente valor es de 21 grados. Aquí tendríamos entonces la normalización de 21, 21 menos la media, que es 18.7, entre 5, y esto nos da 0.46. Ahora, para calcular este intervalo de menos 0.34 a 0.46, hay que restar primero el límite superior, que es 0.46, buscar ese valor en la tabla. Le vamos a restar el valor en tabla Z de menos 0.34. Sería esta resta de aquí, que es igual a 0.31. Y bueno, este es material suficiente para que logren resolver los problemas de la tarea. Muchas gracias y buen día.